Noticias 24, ya lo estábamos comentando, cambio de mando en Argentina, la dupla Fernández llega a la Casa Rosada, vamos a ver todo lo que significa esto, también lo que han sido los detalles, las señales en esta asunción de Alberto Fernández como presidente del país. Vamos a conversar de todo esto junto a Fernando Estensoro, doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, el día de hoy se ha hablado de un nuevo contrato social por parte del flamante nuevo presidente de Argentina y también varios anuncios de medidas económicas. Eso es en gran parte lo que se destaca de la declaración el día de hoy hasta el minuto de Alberto Fernández. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se puede ir encauzando ese contrato social, nuevo contrato social? Y también él, por ejemplo, terminar con gran parte de la pobreza que ha aumentado y especialmente lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Sí, bueno, como ustedes lo dicen, el principal problema con el cual se enfrenta el nuevo gobierno es social y económico, ¿ya? Social porque Argentina está con sobre el 35% de pobreza. Aumentó también el índice de indigencia sobre el 7% la extrema pobreza. La extrema pobreza. Está llegando sobre el 10% de tasa de desempleo, sobreendeudada. Macri pidió 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, de los cuales ya no queda ninguno en Argentina prácticamente, por la fuga de capitales precisamente. Está a punto de caer en default Argentina. Entonces la situación que tiene el actual gobierno es bastante serio, o sea, la situación social es bastante seria. A lo que se suma cómo reactiva la economía, porque Argentina necesita reactivar su proceso, sobre todo incentivar su desarrollo industrial. La industria es el principal empleador de Argentina, los que da la mayor cantidad de empleo, ¿ya? Si bien lo que le genera dólares es la exportación de soya y las exportaciones de productos primarios, pero tiene que reactivar la industria, para lo cual necesita dólares, necesita préstamos, necesita créditos para bienes de capital. Entonces la situación es bastante seria, o sea, está en una situación compleja el gobierno de Fernández, por eso está llamando un acuerdo social que está también como muy de moda en estos lugares de América Latina, porque en el fondo necesita un acuerdo. Primero, los exportadores tendrían que allanarse a pagar más impuestos. Los sectores sociales, el proceso de volver a adquirir una capacidad de consumo de bienes básicos como la tenían anteriormente no va a ser tan inmediato, ¿ya? Porque el gobierno está sin dinero. Entonces se necesitan sacrificios de distintos sectores. Fernando, a ver, como pocas veces el cambio de mando estuvo concentrado en el vicepresidente. O sea, claro, pasó en Argentina, o sea, como pocas veces ocurrió, yo creo que en ninguna parte del mundo. ¿Cuál va a ser el papel de Cristina Fernández? Hoy día están todos fijándose en la indiferencia, en el saludo al principio de Cristina con Mauricio Macri y después de Mauricio Macri con Cristina al término de la ceremonia. ¿Cuál debería ser el papel real de Cristina en este nuevo escenario? ¿Alberto Fernández va a poder gobernar él por su propia cuenta o derechamente va a estar Cristina manejando desde acá? No, es muy difícil responderlo, pero yo creo que lo que hizo Fernández, ¿ya?, con Cristina, o sea, Cristina también se hizo una autocrítica en parte, ¿no?, con el anterior gobierno, porque también Argentina quedó muy dividida, estaba muy dividida, ¿no es cierto? Entonces, el gran mérito político, a lo que apunta tu pregunta, es que Fernández logró unir al peronismo, o sea, volvió a recomponer a gran parte del peronismo, ¿ya? Si bien hay un sector, ¿no es cierto?, que se mantiene muy opuesto. No te olvides que Macri llegó como vicepresidente a un peronista no kirchnerista, claro, ¿ya? Pero yo creo que Macri lo que va a intentar hacer es volver a unir al peronismo. Y en ese papel Cristina es muy importante, ¿ya? O sea, porque Cristina le da un apoyo no menor, ¿no es cierto?, del peronismo kirchnerista, ¿no es cierto? Tiene toda la base política popular, claro, por ejemplo, la Cámpora, para empezar. Exacto. Entonces, pero Fernández va más allá del peronismo kirchnerista. El desafío de Fernández, ¿no es cierto?, y hasta el minuto lo que ha mostrado, cómo logró ganar la elección, es esta alianza, ¿no es cierto?, que al parecer hasta el minuto lo que vemos es que hay, si tú quieres, un bien mayor que están anteponiendo, que es la unidad del peronismo, ¿ya? La unidad del peronismo le puede dar una cierta estabilidad política a Argentina. Y hasta el minuto eso es lo que vemos. Ahora, ¿cómo se van a comportar los actores de aquí en adelante? Bueno. Porque también considerando un punto que no es menor, Alberto Fernández
tuvo rencillas con Cristina Fernández. O sea, no es un mojigato, no fue un mojigato, no fue un delfín, fue todo lo contrario. En el último periodo fue muy crítico. Claro. Él apoyó a Kirchner, ¿ya? Pero después entró en conflicto con Cristina propiamente tal. Justamente. Por eso fue muy interesante este proceso que se dio, que yo creo que sorprendió a todos, ¿no? Sorprendió a todos, sobre todo por el nivel de polarización en el cual está el propio peronismo. Entonces aquí lo que se ve es como una suerte, si tú quieres, una reconciliación política en beneficio de un bien mayor, ¿ya? Que es la unidad política de un sector que es importante para la gobernabilidad argentina. ¿Ya? Cristina por sí sola no lo iba a poder, o sea, la polarización que se produjo, ¿no es cierto?, fue real. ¿Ya? Argentina está, de hecho, el tema de Macri fue precisamente volver a unir a los argentinos y también tenía un discurso muy anti-kirchnerista, ¿no es cierto? Entonces era... Fernando, ¿cómo se va a conjugar esta precariedad económica con la que asume Alberto Fernández con, obviamente, un votante que al votar, valga la redundancia, el retorno de Fernández, de Kirchner, también de Cristina Fernández a la Casa Rosada, también espera mayores holguras? O sea, él espera un poco que el escenario cambie en términos de beneficio social en un país que es muy dado. ¿Cómo se conjugan esos dos factores? No va a ser fácil. No va a ser en absoluto fácil. No, está difícil, ya no va a ser fácil. Argentina depende mucho, tiene que... Su producción industrial va fundamentalmente a Brasil, ¿ya? La industria argentina es la que genera la mayor cantidad de mejores empleos, los empleos mejor remunerados. Por un empleo en una fábrica, un obrero, se generan 2,5 empleos adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, la industria tiene que ser competitiva, necesita mucha inversión de capital. Entonces hay toda una situación, ¿no es cierto?, que es necesario recomponer en Argentina, ¿ya? Para Argentina es muy importante mantener el Mercosur, que se mantenga como un mercado importante, y también empezar a explorar mercados como el chileno, otros mercados. Pero no deja de ser el punto que tú dices, el principal socio comercial es Brasil. Absolutamente. Un Brasil con Bolsonaro. Que no estuvo hoy día. Justamente. Claro, por eso te digo, o sea, la situación la tiene súper difícil Argentina, o sea, el nuevo gobierno. Bueno, hay que esperar que prime la cordura, ¿no es cierto?, porque de lo que se trata. Por otro lado, Argentina logró terminar, después de mucho tiempo, un presidente no peronista que logra terminar su periodo. O sea, también Argentina ha mostrado niveles institucionales interesantes, ¿ya? Con la elección que acabó de ocurrir, porque si bien fueron posturas confrontadas, el presidente logró terminar su periodo, ¿ya? No te olvides. Una transición ordenada. Fue una transición ordenada, cosa que no había ocurrido anteriormente, ni con De la Rúa, ni con... se me fue el nombre, acuérdate, ¿Con Duhalde? Con Duhalde, ¿no es cierto? Entonces, esto también es interesante, o sea, también te demuestra que hay una suerte como de convivencia cívica que es absolutamente necesaria para poderle dar estabilidad. Con estabilidad política es más manejable la situación económica, sobre todo si tienes que pedirle sacrificios a distintos sectores. Y como tú dices, hay un sector, sí, que está muy complicado, o sea, el nivel de pobreza es alto en Argentina y sobre todo las clases medias y las clases bajas son las que más han sufrido. Recordando, casi un 40% llega a la pobreza en Argentina. Sí, no, la situación es muy dramática. O sea, hay que decirlo, o sea, Macri entrega a una Argentina en un estado calamitoso. O sea. Fernando, nos quedan 2 minutos. ¿Cuál debería ser el papel de Mauricio Macri en los próximos años? ¿Ese debe pasar quizás políticamente, ya desaparece en Argentina? ¿Es un actor que va a ser relevante? La actual, si no me equivoco, María Eugenia Vidal, es una suerte como del fin de... Ella debería tomar quizás esta posta. La gobernadora de Buenos Aires. La gobernadora de Buenos Aires. Yo creo que Macri se consolidó como una figura política, ahora pasa a ser una figura política importante de la oposición. Lo importante, en mi opinión, es que sea una oposición cívica, ¿me entiendes? Una oposición... No negarse la sal y el agua, ¿no es cierto? Porque finalmente los países caen en un proceso de descomposición muy fuerte políticamente. Entonces ahí un poco, en la medida en que sea una oposición, pero que mantenga por delante el proceso democrático y de institucionalización, yo creo que eso va en beneficio general de la Argentina, ¿ya? Yo creo que se va a mantener como figura política, mal que mal sacó un 40%, o sea, él por sí mismo, ¿no es cierto? Yo creo que no creo que se vaya a desaparecer inmediatamente. Yo creo que una persona relativamente joven
y tiene todavía vigencia política. Habrá que ver entonces. Fernando Estensoro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas por la tardes. invitación. Muy buenas tardes.